Conserva la voz. Análisis sobre los hechos que hacen noticia en Estados Unidos, América Latina y el mundo. That America will never be a socialist country. Conserva la voz. Un espacio no apto para lo políticamente correcto o socialmente aceptable. La fuerza del cielo nos acompañe y ¡viva la libertad, carajo! Conserva la voz. Tu voz sin censura. Se ponen en la solapa el pin de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Con ustedes su anfitrión, Freddy Silva. ¿Qué tal, amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo en este nuevo episodio de su podcast Conserva la Voz, un podcast dedicado a los conservadores. Soy Freddy Silva. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos vean y escuchen. Sean cordialmente bienvenidos. Estamos en martes 17 de marzo de este 2026, con mucho gusto acompañándolos y por supuesto invitándoles a que nos sigan a través de las redes sociales. Son ustedes invitados a ser parte de este programa con sus opiniones, con sus críticas o si necesitan alguna información que abordemos. Déjenme decirles que estamos en el día 18 de esta incursión militar de Estados Unidos con Israel en contra de Irán. Hay mucho que se puede ir relatando, yo creo más bien sobre lo que nosotros tratamos de mostrarle, ¿no? Esa mirada que tal vez los principales medios de comunicación no le están diciendo, no le están mostrando. Hay muchos analistas que pues pueden tocar esto. El tablero geopolítico ahora mismo es bastante interesante. Hay quienes están afirmando que estamos más cerca de una tercera guerra mundial que del fin de la propuesta que había tenido el presidente Donald Trump, el fin de esta incursión militar que no iba a pasar las 4 semanas, es entre 3 y 4 semanas. Pues ya estamos en la tercera semana. Y el presidente, pues igual que el secretario de Guerra, igual que el secretario de Estado, pues tienen una información, considero, bastante positiva, que nos hace ver que Estados Unidos va bien, que las cosas están marchando como ellos esperaban, que incluso hay una confesión del presidente Donald Trump el día de ayer donde dice pues que él no quería realmente lanzar este ataque. Él estaba haciendo mención de que les estaba yendo muy bien, los precios de la gasolina estaban bajos y es cierto que la economía se estaba recuperando, que también es cierto, habían mostrado un reciente informe que indicaba que se había logrado conseguir empleos, pero ya el inicio de la primera semana de marzo, y esto también relacionado con las cifras de febrero, pues no mostraban del todo una gran mejoría, sobre todo en la creación de empleos. El presidente decía que, pues aún teniendo los números altos, él podía haber mantenido estos números de esta manera, que le habrían significado también el mayor respaldo de sus bases. Sin embargo, para el presidente esta es un esfuerzo que viene haciendo su administración precisamente para ya librarse de una vez por todas de la constante amenaza nuclear iraní. Hasta el sol de hoy, ya poniendo los pies en la tierra, creo que con una mirada también bastante objetiva, diríamos fríos, bastante objetivos. Si en algún momento la administración Trump o igual Benjamín Netanyahu con todo el Estado sionista de Israel decían que Irán estaba listo para lanzar su arma nuclear y que iba a detonarlo, pues te puedes revisar, no es un invento mío. Benjamín Netanyahu lo viene diciendo desde el 96 y tiene un largo historial de decirnos constantemente que ahí hay armas nucleares. Sin embargo, de todas las incursiones militares que ha hecho tanto Israel como Estados Unidos, no hemos visto que en medio de estos ataques se haya atacado alguno de estos centros supuestamente donde están pues estos armamentos nucleares. Y claro, queremos darles también el beneficio de la duda. Por supuesto que sí. Entendemos que Estados Unidos pues no entrará en la torpeza de bombardear, si es que ellos tienen información, estar bombardeando lugares donde se tenga armas nucleares. Pero por obvias razones. Lo último que quisiéramos es que tanto la población civil como cualquiera de las personas que esté a su alrededor pues no vaya a sentir el impacto tal vez de una detonación atómica. Y mucho menos que esto significara también el inicio de una escalada en esta guerra para invitar al resto de las naciones que tienen armas nucleares pues que comiencen a utilizar las propias. Lo cierto es que hasta el día de hoy, lo que estamos viendo en el panorama internacional, yo creo, y esto haciendo un análisis, como le digo, bastante objetivo, yo lo que creo es que más bien a nuestros ojos se está mostrando un cambio interesante
de cómo el sistema financiero se va a ir acomodando. Vamos a empezar paulatinamente, creo, a una nueva fase. ¿Por qué le digo esto? Porque tal vez usted va a pensarle que lo que le digo ahora mismo no tiene nada que ver con este tema de la incursión militar. Pero yo creo que si vamos atando cabos, vamos a poder empezar a desmenuzar cuál es el verdadero trasfondo de esta incursión militar. Usted podrá pensar que es Estados Unidos, que quiere también, en su afán de mostrar su poderío militar, pues hacerle saber al mundo que no está jugando, que esta es una administración comprometida, por ejemplo, en el lado de este lado del Atlántico, de que sí van a luchar contra el narcotráfico, las drogas y los gobiernos corruptos. Y de la misma manera lo van a hacer contra aquellos que representen una amenaza nuclear para los aliados, propiamente a Israel. Hasta ahí creo que todo estaría claro. Lo que tal vez no se está viendo, y esto hay que ir buscando los datos para irlos recopilando, es que hay también la posibilidad de que nuestro sistema mundial financiero pues también vaya cambiando. La forma en cómo se hacen negocios también vaya cambiando. Usted recordará que durante la Segunda Guerra Mundial, en el acuerdo de Bretton Woods, se establece que Estados Unidos, o más bien la moneda estadounidense, va a ser la moneda universal, la moneda de intercambio. Y posteriormente, ya para los 70s, Estados Unidos logra firmar un acuerdo con el principal país productor de petróleo para que el barril de petróleo o lo que tenga que ver con los carburantes se tenga que comercializar en dólares americanos. A partir de ahí, hay datos que son muy importantes recordarlos. 1971, el presidente Richard Nixon creo que comete la peor estupidez en la economía de los Estados Unidos y decide salirse del patrón oro. Nos había costado tanto la guerra de Vietnam que Estados Unidos entró en una deuda que no la iba a poder pagar. Ya veíamos en ese entonces, en los 70s, a una Francia que venía a reclamar pues el oro que había depositado y no teníamos con qué pagarlo. Entonces Richard Nixon decide que temporalmente, como dirían mis amigos cubanos, no hay nada más eterno que lo temporal. Pues entonces Richard Nixon decide que vamos a separar el patrón oro, que es la base sobre la cual se imprime el dólar estadounidense, pues ya no más. A partir de ahora lo vamos a entrelazar con el petróleo. Y a partir de ahí yo entiendo que se produce la gran estafa a la humanidad a través de este acuerdo. Pero bueno, estafa o no, delito o no, empobrecimiento o no, se han cambiado las reglas del juego en 1971. A partir de ahí estamos viendo que ya los países no presentan un crecimiento real de su esfuerzo, de su trabajo, sobre todo de la clase media, de la clase pobre. No, ahora todo está basado en la deuda. Y esa deuda ha ido incrementando hasta un punto donde, si usted revisa la deuda pública de los Estados Unidos, el 38 trillones de dólares, pues parece una cifra bastante alta, pero bastante alta. Ni hablar de los intereses que vamos pagando. Sin embargo, aquí lo que repercute es cómo el dólar americano, a partir de salirse del patrón oro, es que va perdiendo constantemente su verdadero valor. Por eso es que tenemos cada vez el mismo dólar estadounidense que ya no compra lo mismo. ¿Sí? Ahora, ¿por qué le menciono este dato histórico? Porque son precisamente durante las guerras o donde hay conflictos armados donde se hacen cambios que son estructurales para la humanidad. Veamos los puntos a los cuales quiero hacer referencia. Rusia, que es una némesis histórica de los Estados Unidos, ya podremos ir tanto para atrás, lo que usted quiera, para hablar del comunismo, la ex Unión Soviética, después con Stalin, la Guerra Fría. Podemos tener una larga historia para poderle contar. Sin embargo, en la actualidad, por mucho que el presidente Donald Trump trate de frenar esta guerra, no ha podido hacerlo. Y adicionalmente a ello, en medio de todo este cierre del estrecho de Hormuz, que es por donde transita la mayor parte del petróleo que necesita el mundo para poder moverse, para poder utilizar esta energía y desarrollar empleos, desarrollar industrias, todo lo que necesitamos, pues hemos visto que Estados Unidos, a pesar de que está bombardeando con todo, igual que Israel a Irán, estamos viendo que necesita para poder estabilizar tanto la economía como la región, pues necesita también poder hablar con Vladimir Putin, como lo ha hecho esta semana.
Adicionalmente a ello, decíamos la anterior semana que organismos internacionales han logrado firmar un acuerdo para que se vaya liberando el petróleo de reserva de muchas naciones. Y yo entiendo que esto no es tanto para satisfacer la necesidad de esas naciones, sino para que, mediante la liberación de este crudo, pueda llegar a estabilizar la economía de China. ¿Por qué le menciono este punto ahora? Porque más allá de lo que nuestros ojos estén viendo ahora mismo, el conflicto en la zona del Golfo, donde está siendo atacada Irán, está respondiendo Irán, los países alrededor de Irán que han sido atacados no declaran una guerra oficial porque han sido atacados. Sin embargo, hay una especie de tensa calma y de un cuidado para no declarar una guerra, porque todos saben que deben cuidar por ahora el sistema económico mundial. Pero aquí hay datos que me parece interesante, que debemos considerarlo. Hay una China que depende el 80% de su energía, precisamente del petróleo iraní. Y más allá de una condena verbal, pues no han pasado ningún tipo de acción. ¿No le llama la atención? Pues yo creo que en este caso, por eso es que se liberan todas estas, yo diría, millones de barriles de petróleo, precisamente para que de alguna manera vayan a nutrir a la industria china. ¿Por qué China necesita ser estabilizada? ¿Por qué a China también hay que llevarle esta cantidad de petróleo, aunque estuviera cerrado el estrecho de Hormuz? Porque si a China no se la contenta, que también ahora China llega a ser una pieza de estabilización en los conflictos globales, pues China va a ver la oportunidad en cualquier momento de no ser satisfacidas sus necesidades energéticas. Va a llegar el momento donde va a incursionar militarmente en Taiwán. Y usted dirá, pero pues parece que por ahí no hay tanto movimiento. Pues créame que sí lo va a haber. ¿Por qué le digo? Porque tras bastidores no estamos viendo el verdadero problema o la verdadera situación que se está viviendo precisamente con Taiwán, que no se está mostrando en la magnitud en la cual se debería hablar. Taiwán ahora mismo es el eje productor de estos microchips que van a llevar adelante a cualquiera de las naciones que logre dominar el campo de la inteligencia artificial. Por eso es que China, además de ver la competencia para llegar a ser la primera potencia económica y militar del mundo, también tendrá que ver la forma de cómo hacerse con la inteligencia artificial. Y en esta guerra, que parece silenciosa y donde no se están disparando misiles ni balas, es una guerra crucial que la vienen teniendo por lo menos hace 2 años. ¿Quién se hace con el control? ¿Quién se hace con el poder de la inteligencia artificial? La inteligencia artificial ahora mismo ya tiene muchos problemas. Y ojo, no le estoy hablando de estos microchips. No. Ahora mismo, este tema de la inteligencia artificial, por ejemplo, según nos lo vienen advirtiendo tanto Elon Musk, Noah Yuval Harari, igual que otros exponentes internacionales, nos dicen que la automatización que va a traer la inteligencia artificial va a dejar sin empleos a por lo menos el 50% de la humanidad, si no es más. Entonces, ya ellos están viendo que personas desempleadas que no tienen nada que hacer, y si son muchas, si son en gran cantidad, pues esto va a reflejar convulsiones sociales. Y para ello China ya viene muy adelantado. Tiene 4 años y medio que está implementando un sistema de crédito social, donde a través de dinero digital ya le están diciendo a la gente, ok, si no puedes trabajar, está bien, aquí te damos tu dinero para que tú puedas cubrir los costos de transporte, vestimenta, comida, educación, lo que necesites. Dinero digital, que eso lo inventan en realidad. Pero esto es para mantener a la gente controlada. Entonces, si ya estamos viendo el problema que va a tener impacto no solo laboral, social, económico, y para ello se están preparando todos estos cultistas de la agenda globalista, hay otros problemas que también va a enfrentar la implementación de esta automatización de la inteligencia artificial. Le traigo solamente un dato que me parece ponerlo también sobre la mesa para un análisis correcto. Usted recordará que en la crisis del siglo pasado, crisis energética que tuvo Brasil, donde no tenían gasolina, no tenían diésel para poder nutrir su industria, o igual para mover todos sus vehículos, pues
Fue gracias al descubrimiento de sus bioquímicos que pudieron encontrar que a través del maíz podían desarrollar etanol y que con ese etanol pues lograron suplir la demanda energética que los tenía al borde de una quiebra. Pero ahí se presentó un problema bioético, donde pues surge la pregunta obvia. ¿Le damos de comer el maíz a la gente o le damos de comer ese mismo maíz a los vehículos? ¿Quién cree que ganó? Pues sí, parece mentira. Pero otra vez, las necesidades de alimentación de la gente no eran prioridad, sino la economía, los empleos y la demanda energética. Y de esta forma, pues es que hasta el día de hoy usted recibe igual el etanol, puede ser desde Brasil o de cualquier otra parte del mundo, pero fue gracias a esa situación, a esa crisis que se logra salir con esta, y entre comillas, salir de esta situación. ¿Por qué le traigo este ejemplo para que usted lo considere ahora que tenemos este siglo XXI y una inteligencia artificial? Usted recordará que el año pasado, mientras presentaban una aplicación que su fotografía la podían convertir en una caricatura y era gratuita y se la hacía a través de inteligencia artificial, muchos se quejaban, o algunos influencers denunciaban que los servidores, los cuales se hacían o los cuales elaboraban estas caricaturas, pues requerían toneladas de agua. Y es que cada vez que usted revise la información en cuanto a la estructura, la infraestructura para poder tener estos servidores funcionando de inteligencia artificial, verá que cada vez los espacios son más grandes, que superan incluso y por mucho, digamos, una cuadra, un bloque a la redonda, entero. Pero además necesitan sistemas de refrigeración que necesitan grandes cantidades de agua. El problema bioético para este siglo XXI, en la medida que tengamos cada vez más demanda de la inteligencia artificial, será también: ¿le damos de beber a la gente agua o le damos de beber a la inteligencia artificial? El problema es bastante complejo para que usted pueda analizarlo. Y ahora, cuando yo me refiero a la estructura mundial, ya sea financiera, económica, también tenemos que tomar en cuenta ya no solo depender, digamos, de la inteligencia artificial que BlackRock ya tiene más de una década que ha descubierto, que ha patentado, Aladdin, que también es un sistema con inteligencia artificial. Pero, digamos, dejamos de todo de lado. La tecnología hoy nos está demostrando, igual que los conflictos, que necesitan de estos agentes estabilizadores. Le decía Rusia, nomás por mencionar. Igual que China. China se atrevió a empezar a pagar con dinero local por el petróleo que consume. Rusia, después de la incursión militar a Ucrania, los países como Estados Unidos y los miembros de la Unión Europea decidieron ponerle sanciones. O sea, a través del sistema SWIFT ya no podían utilizar los rusos el mecanismo de cobrar dinero. ¿Qué es lo que hoy hizo Rusia? Pues Rusia empezó a cobrar en moneda local, desafiando también a ese acuerdo internacional del siglo pasado de comercializar los hidrocarburos en dólar estadounidense. Lo mismo que China, lo ha hecho Rusia. ¿Qué nos está diciendo y qué es lo que tal vez no nos está mostrando y qué es lo que me gustaría usted haga un análisis geopolítico de lo que podría venir? Estamos viendo que es posible, con el avance de la digitalización de la moneda, la implementación de la inteligencia artificial, estos anuncios de que ya no van a respetar el pago o la compra en dólares americanos, tal vez estamos detrás de bambalinas ante un cambio histórico de lo que entendemos nuestro sistema financiero y de comercio global. El momento que se avance, y puede utilizarse una tercera guerra mundial para ello, van a los gobiernos plantear la idea de que ya no es necesario imprimir dinero. Y le van a poner un montón de excusas para ello. Que el dinero cuesta mucho imprimirlo, fabricarlo, guardarlo, resguardarlo, que además trae problemas bacteriales, y le van a poner un montón de cosas por las cuales el dinero físico debería desaparecer. Se lo van a contar. Pero de fondo, ya hemos visto que gobiernos corruptos como el de China
van a poder crear dinero. Imprimir ya no es necesario. Van a poder crear dinero de la nada a través de una computadora y pues tome 1,000 o 10,000. Tome 1,000,000, haga lo que quiera con él. Pero eso sí, tiene que alinearse con las reglas que nosotros establecemos qué es ser un buen ciudadano. Seguramente entre ellos será pues no criticarle al gobierno, no ser un disidente, no incomodar al poder, no salir en marchas de protesta. Y habrán consecuencias para aquellos que todavía se atrevan a confrontar o fiscalizar al poder. Y eso es lo que está pasando hoy en China. Y como en China se está buscando la manera de implementar a través de los parlamentos la forma de silenciar a las personas. Por eso le digo, parece mentira, pero cuando uno va atando cabos y va viendo la implicación que puede tener esta guerra, más allá de pensar solamente que podría escalar algo peor a una tercera guerra global, incluso una guerra nuclear, estamos ante nuestros ojos un hecho histórico que podría cambiar nuestra forma de vivir. Y es por ello que es bueno ir viendo el plano general. Le decía, la zona del Indo-Pacífico, propiamente le hablo de Taiwán, es un punto y también es un foco interesante donde puede realmente reventar la guerra. Pongámonos a pensar. Estados Unidos tiene, hace su más grande inversión puesta allá, porque de ahí deriva la mayoría de los microprocesadores que se necesita para la industria americana, sobre todo la industria militar. Ahora los militares ya nos han dicho que están invirtiendo muchísimo dinero para buscar una alternativa a todo eso que se tiene invertido allá en Taiwán. Sin embargo, es una tecnología que demorará de 5 a 10 años para tenerlo. Pero mientras tanto, la amenaza es ahora. Si detonara, si en algún momento China le diera, pues, por simplemente decir, miren, saben, yo ya me cansé de esperar y ahora es el momento de invadir Taiwán, quedarse otra vez con Taiwán, seguramente ahí es donde va a comenzar toda la verdadera guerra. Porque no estamos hablando solamente a su aliado estratégico, histórico, Rusia, que tiene todas las armas nucleares para poder detonar y de una vez acabar también con la guerra de Ucrania y ponerle fin. Y a cualquier país miembro de la OTAN. Tenemos el otro aliado, que es Corea del Norte, que está esperando esta oportunidad ya para tomar de una vez Corea del Sur. Y en lo posible atacar seguramente a Japón. Y lo que tal vez no quedó concretado durante la Segunda Guerra Mundial, pues ellos sí concretarlo. Entonces, parece mentira, pero detrás de todos estos conflictos bélicos, lo que realmente, y esto créanme, es bastante posible, es que esta agenda globalista está buscando la manera de cómo hacer este cambio estructural. Uno, ya tiene la tecnología para controlarnos. Lo hacen todos los días a través de nuestros dispositivos móviles, a través de toda la tecnología convergente que tenemos hoy. Ya lo están haciendo. ¿Saben a qué hora nos levantamos? ¿Saben qué es lo primero que miramos a través de nuestro teléfono? ¿Saben qué nos gusta comprar? ¿Qué talla de zapato tenemos? ¿Qué colores de camisas nos gusta usar en general? Ellos tienen toda nuestra información. Ya nos controlan. Solamente queda un paso para lo que venimos haciendo cotidianamente y, créanme, desaparecer el dinero físico. Es más, póngase usted a pensar, ¿cuándo ha sido la última vez que ha ido a pagar personalmente a la oficina de servicios de agua? Servicio de alcantarillado y agua potable. Aquí en los Estados Unidos. ¿Usted lo recuerda? ¿Cuándo fue la última vez que usted fue con su boleta, con su recibo y fue hasta la oficina de Teco, en el caso de que usted esté en la Florida Central y reciba la electricidad a través de esta compañía? Que yo recuerde, nunca he ido hasta ninguna de estas dos oficinas. Sin embargo, pago de forma automática con el celular. ¿Se da cuenta? Ya nuestro dinero está digitalizado para que, una vez que usted recibe a través de su cheque, de su ingreso, a través de esa misma cuenta, ya está haciendo los pagos. Ya queda muy poco para digitalizar la moneda. El tema es quién se va a hacer con el control de ese sistema nuevo, en donde la digitalización de la moneda termine siendo el poder para
terminar de someter a la población mundial. ¿Usted cree que estoy exagerando? Fíjese cuán avanzada está la moneda digital europea. Fíjese cuán avanzada está la moneda digital china. Estados Unidos también tiene su moneda digital. Y no le estoy hablando de criptomonedas. No. Le estoy hablando de una moneda digital de estas entidades que le he mencionado. Imagínense tener el poder de ya no necesitar a un Congreso para aprobar préstamos, para crear dinero. Imagínense. ¿Qué tipo de sociedad vamos a tener? Ojalá sea buena. Pero en el proceso de lo que entramos a ello, y que seguramente no nos lo van a preguntar, simplemente no nos van a imponer, ¿quién nos garantiza seguridades? Sobre todo las individuales, la privacidad. ¿Se ha puesto a pensar que si hay un gobierno que le controla lo que dice, lo que piensa y lo que hace, ¿cuál va a ser su verdadera libertad? ¿Realmente estaremos hablando de libertad en los próximos 10, 20 años? ¿Qué tipo de libertad, además, es la que vamos a pelear? Mucha gente, lamentablemente, en medio de toda confusión, caos, conflictos, siempre busca la seguridad y entrega sus libertades por esta, entre comillas, efímera seguridad. Y este es el paso que han encontrado toda esta agenda globalista para poder entrar con todos sus sistemas, y creo que hoy por hoy no están muy lejos de concretar su agenda. Entiendo que todavía puede faltar de 1 a 2 décadas, tal vez un poco antes, tal vez un poco después. Pero lo realmente curioso es que estando en un siglo donde la ignorancia ya no es justificación, el no saber leer, el no saber escribir, realmente no es justificación, porque tenemos a través de nuestros celulares el acceso a la información inmediata. Y es inconcebible que mucha gente que incluso aparenta tener algún tipo de grado académico no sea capaz de hacer un análisis o por lo menos crear una opinión propia para poder empezar a analizar y poner en práctica una actitud crítica y ver si realmente lo que le estoy planteando está cerca o lejos de la realidad. Hay mucho que podríamos hablar. Créanme, hay mucho de lo que podríamos hablar. Pero en medio de lo que se dice, de lo que se muestra en los principales medios de comunicación, y como quieren que veamos nosotros el conflicto que está pasando ahora en Medio Oriente, habrá que hacer una mirada más exhaustiva, más detallada, más minuciosa sobre lo que detrás bambalinas está pasando realmente. Vamos a la primera pausa en Conserva la Voz. Ya regresamos con más. Conserva la Voz. Conserva la Voz, un programa de información y análisis de los hechos más importantes que ocurran en el mundo. That America will never be a socialist country. Pero también sé que no es lícito eliminar una vida humana para resolver un problema. Se ponen en la solapa el PIN de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Conserva la Voz. Conserva la Voz. Continuamos con más de su podcast Conserva la Voz. Recuerde, usted puede ser parte de este programa. Escríbame a Freddy Silva Ayala en Facebook, Freddy Silva 80 en Instagram, Freddy Silva TV en YouTube, en TikTok, en X antes Twitter y el resto de las plataformas digitales. Le agradezco que me ayude a compartir mi contenido. También lo invito a ver loramediatv.com, www.loramediatv.com, un espacio donde, además de este programa, usted encuentra periodismo objetivo. Recuerde, www.loramediatv.com, www.loramediatv.com. En temas que me parece que son importantes mencionar, el día de ayer también hablábamos sobre este tema de Cuba. El presidente Donald Trump dijo hoy que espera tener el honor de conquistar Cuba días después de que el gobierno comunista de la isla reconociera que estaba en conversaciones con Estados Unidos. Durante unas declaraciones en la Casa Blanca, Trump se negó a decir si una posible intervención estadounidense en Cuba se parecería más a la Venezuela o Irán, a tiempo que afirmó que puede hacer lo que quiera con la isla. Creo que Cuba está viendo el final
Dijo el presidente a los periodistas en el despacho Oval: saben, toda mi vida he oído hablar de Estados Unidos y Cuba. ¿Cuándo lo hará Estados Unidos? Creo que tendré el honor de tomar Cuba. Eso es un gran honor. Tomar Cuba, explicó además, quiero decir, ya sea que la libere o la tome, creo que puedo hacer lo que quiera con ella. Son una nación muy debilitada en este momento. Después de que Trump insinuara la semana pasada que una adquisición amistosa, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel confirmó que su gobierno está en conversaciones con Estados Unidos. Pero bueno, el presidente Trump no tiene temor de lanzar estas declaraciones y es que tiene toda la razón. Y seguramente para algunos terminará siendo una ofensa, sobre todo para todos estos zurditos comunistoides, azulitos demócratas que no les gusta ver la realidad. Que cuando se les dice que no solamente es pobreza, sino que miseria la que la dictadura cubana le viene haciendo vivir a los cubanos desde hace más de 6 décadas. Que no es lo que vienen a decirnos que es el bloqueo de los Estados Unidos que ha llevado a esto. No, es una mala administración. Es el poder concentrado en un solo lugar, en los castristas. En toda esta cúpula, fiel a Fidel Castro, que todavía lo venera, a este erudito del mal. Pero veamos, para poder desarrollar este tema, nos parece también importante ir viendo muchas piezas en este tablero. Porque el presidente en este momento dice, creo que Cuba está viendo el final. Y él tiene toda la razón. No es una acción, como muchos demócratas tratan de manifestarlo, como si se tratara de, a ver, vamos a hacer la prueba, a ver qué tal, a ver cómo nos va. No, yo creo que aquellos que han seguido de cerca los rallies del presidente Donald Trump en el 2023, 2024 sobre todo, él habla de los Estados Unidos, pero habla de los Estados Unidos en el continente. Más allá de lo que algunos quieran interpretar, que también se trata de una liberación de la dictadura chavista o de una liberación de la dictadura castrista en Cuba, aquí lo que se trata es volver a tomar el control de nuestra región y que nuestra región, desde Argentina hasta Canadá, pues sea para nosotros, así como la Unión Europea vela por los países europeos. Así como esta organización de Asia-Pacífico también vela por los países de Asia, y seguramente habrá una liga africana, todavía en este continente pues hemos andado casi todos por su cuenta. Y por eso también existe mucha debilidad. Hemos visto cómo los gobiernos, podemos fácilmente mencionar el de México, ha sido gravemente dañado por esta invasión del narcotráfico. Ahora el crimen organizado tiene más poder que el gobierno. Es más, se denuncia a Claudia Sheinbaum y a los morenistas, y no solo de esta gestión, sino desde Andrés Manuel López Obrador, que tienen nexos directos, es más, son socios con los narcotraficantes. Y eso claramente se puede ver en las declaraciones que todos los días lanza Sheinbaum. Por un lado, no quiere declarar a estos delincuentes criminales como terroristas que son. Y cuando se trata de llevar adelante investigaciones, por ejemplo, la desaparición de las personas, que muchas de ellas son a manos del crimen organizado, pues hasta el día de hoy no presentan una lista. Ya va más de un año que en sus mañaneras Claudia Sheinbaum va diciendo, aquí el jueves, se lo vamos a presentar el otro mes. Y el otro mes. Y ya ha pasado un año. Pero entonces el presidente Donald Trump, cuando hacía sus rallies, él hablaba propiamente de cómo vamos a retomar la hegemonía en nuestra región para que la región sea para nuestra región. La influencia de China, la influencia de Rusia, la influencia de Irán, ha nacido toda desde Venezuela. En este proyecto de la revolución bolivariana traída por Hugo Rafael Chávez Frías, hizo que nuestra región, a través de esta ventana, pudiera irrigarse al resto del continente. No hablamos solamente de que Rusia habría importado material bélico,
cohetes, o sea, ha traído armamento militar desde Rusia que ha sido comprado por los venezolanos. De igual manera, tenemos a una China que a través de Venezuela ha logrado hacer y ha logrado romper incluso con acuerdos como el Mercosur, donde se supone que los países miembros establecen relaciones comerciales con sus pares de Europa u otras partes del mundo, lo hacen en bloque. Pero China dijo no. No. Aquí vamos a tener bilateral. No va a ser en grupo nada, porque soy China y me da la gana. Y así han ido quebrando las economías de gran parte de la región, porque no nos olvidemos, China prácticamente ha matado la producción precisamente de los países de tercer mundo. Porque China ofrece pues la basura de sus productos, que muchos de ellos son desechables, pero que la gente lo puede pagar, sobre todo la clase media, media baja y la clase pobre. Pero entonces cualquier industria o producción que pueda tener cada nación de tercer mundo, pues simplemente no puede competir contra los productos chinos. Y ha dañado la economía de nuestra región. Ahora ni hablar del tema de Irán, que también ha facilitado conocimiento e información sobre enriquecimiento de uranio. Muy peligroso para la región. Entonces el presidente Donald Trump, cuando presentaba su plan de gobierno durante la campaña de 2024, muy claramente hablaba de cómo rescatar nuestra región para los Estados Unidos y trabajar de manera conjunta. No es sorprendente que tan solo hace una semana se reunieron precisamente aquí en el estado de la Florida, en la ciudad del Doral, primero en la mañana del jueves y en la tarde aquí en la ciudad de Tampa, para poder establecer este nuevo organismo o entidad del Comando Sur, invitando a los presidentes de la región, sus ministros de seguridad, para que ellos supieran que desde los Estados Unidos se toma en cuenta a cada una de las naciones que quiera participar y que quiera hacerle frente al crimen organizado. ¿Por qué nosotros queremos hacer esta relación del crimen organizado con el tema de Cuba? Porque se supone que las FARC se alimentan, se nutren, se potencian gracias a Fidel Castro en el siglo pasado. De ser un movimiento, digamos que inicialmente político, termina siendo una organización criminal narcotraficante. ¿Y hasta qué punto tiene metidos los pies de Cuba con relación a las FARC? Solo por mencionar a este grupo paramilitar colombiano. Al punto que este proceso de paz, engañosamente, lo llevan a La Habana. O sea, sus amigos, sus socios, que con Fidel Castro pues eran amigos de armas, terminan buscando una paz que le beneficie a los bandidos. Bandidos que al final no solamente son exonerados en su mayoría, incluso les han dado un curul en el Congreso como si realmente se tratara de actores políticos y no de narcotraficantes delincuentes. Entonces, cuando uno va revisando todas las piezas y la influencia perversa que ha tenido Fidel Castro con todo este comunismo, pues el presidente toma la acción de debilitar a esta nación. Y había que debilitarla de la forma más directa. El petróleo, ese petróleo casi gratuito, si no gratuito por tantos años, que se lo viene regalando Venezuela y que después lo viene haciendo igual México. Y Estados Unidos ve que ya no va a ser la misma situación que en Venezuela. En Venezuela todavía no podemos cantar victoria sobre una libertad, porque es un juego de ajedrez en el cual hay todavía líderes y todavía hay una oposición férrea, sino un fanatismo chavista, el cual no se quiere que exista un derramamiento de sangre en las calles. ¿Por qué? Porque se supone que si están yendo por negocios para que el petróleo sea la fuente de riqueza de los venezolanos, pues entonces en convulsión, en una guerra civil, esto no va a ser posible. No va a ser posible. Pero entonces hay un recurso que es el que les garantiza que esto se pueda lograr, que una libertad se pueda alcanzar y que al final, créanme o no, va a ser el mismo pueblo venezolano el que va a terminar haciendo justicia o va a hacer cuentas con estos chavistas desgraciados. Pero el caso de Cuba
al debilitarla, ya no hay necesidad de ir tras de alguien, porque ya sabemos, por ejemplo, que Díaz-Canel, sinceramente, no es la representación completa del castrismo. No. El que sigue gobernando es esta misma cúpula a la cabeza de Raúl Castro. O sea, que lo quitaras a Díaz-Canel no es la gran cosa, pero adicionalmente a ello hay una estructura bien elaborada durante décadas de gente que es fanáticamente leal a la dictadura castrista. Hoy todavía le ponen velas estos fanáticos a Fidel Castro, todavía le rezan como si se tratara de un dios y estarían felices de dar su vida por esta revolución. Pero entonces, la jugada que nosotros vemos del presidente Donald Trump es, a través de este estrangulamiento energético, lo que ahora va a hacer es que la gente decida también por sí misma salir a las calles, protestar. Porque ahora es cuando. Porque ahora realmente se está impidiendo que la dictadura tenga ingresos que lo fortalezcan. Los recursos que estamos viendo, por ejemplo, el día de ayer en Santa Clara, donde muchos efectivos de la policía o igual órganos represores de la dictadura castrista en motocicletas y vehículos, todavía tienen gasolina, sí, pero no les va a durar y no mucho. Y es ahí donde el pueblo cubano pues va a tener que tomar una acción y en este sentido, entiendo, va a ser el patriota cubano el que va a terminar sacando a toda esta basura de delincuentes castristas, a todos estos dictadorcillos pequeños, porque la gente también está cansada de la miseria, las malas decisiones gubernamentales. Bueno, en todo caso de dictadura, no entendemos cómo podríamos llamarlo buen gobierno a esto. Y el presidente Donald Trump está impulsando esto y entendemos que en sus declaraciones dice, pues si lo hace el pueblo, qué bien. Pero de todos modos tenemos mecanismos para seguir presionando para que esta dictadura llegue a su fin. De todo corazón me siento muy esperanzado, muy entusiasmado de que esto está viniendo, que la libertad para Cuba está en camino y que por fin, después de más de 6 décadas de sometimiento, persecución, tortura, fusilamiento, desaparición, al fin el cubano va a poder ver su Cuba libre. Permítame pasar a otro tema y tiene que ver con este informe que da el New York Post sobre un exoficial de misiles de la Fuerza Aérea que afirma los ovnis inutilizaron un arsenal nuclear en una base de Montana durante la Guerra Fría. Un oficial de lanzamiento retirado de la Fuerza Aérea de Estados Unidos afirma que los ovnis inutilizaron varios misiles nucleares cuando aparecieron cerca de la base de Montana donde estuvo destinado hace décadas. Robert Salas afirma que una fuerza misteriosa paralizó la capacidad del ejército para controlar 10 misiles balísticos intercontinentales Minutemen equipados con ojivas nucleares en la base aérea de Malmstrom en 1967. Según declaró el veterano de 85 años en el podcast Danny Jones Podcast. Salas, cuyo trabajo consistía en lanzar y supervisar misiles nucleares, sí recibía la orden durante la Guerra Fría, se encontraba a los mandos bajo tierra con su compañero alrededor de las 10 de la noche el 24 de marzo de ese año, cuando unos guardias presas del pánico llamaron desde arriba para avisar de otra nave no identificada. El guardia principal gritó, «Señor, hemos estado viendo unas luces extrañas en el cielo, volando justo encima de nosotros». Salas dijo que los guardias insistieron en que las aeronaves no eran aviones soviéticos, señalando unas luces extrañas mientras surcaban el cielo antes de detenerse repentinamente sobre los misiles balísticos intercontinentales subterráneos. Inicialmente desestimó el informe pensando que se trataba de una broma, pero 5 minutos después el guardia volvió a llamar gritando por teléfono. «Está gritando, está balbuceando, está asustado», recordó Salas. Tras calmarse el guardia, le dijo a Salas que sus hombres tenían sus armas apuntando a la nave que flotaba sobre la puerta principal de la base, emitiendo una luz rojiza pulsante. Salas contó que el guardia, presa del pánico, le preguntó qué debía hacer a continuación. Él respondió, «Haz lo que tengas que hacer».
El guardia dijo entonces que uno de sus hombres acababa de resultar herido antes de colgar. Salas contó que entonces fue a despertar a su compañero que estaba descansando cuando de repente sonó una fuerte bocina en los controles, lo que indicaba que algo andaba mal con los misiles. Observamos el tablero y efectivamente uno de ellos pasó de verde a rojo. No podía lanzar. Luego, muy rápidamente, después, los 10 se cayeron. Todos se pusieron en rojo. Se levantaron de un salto y repasaron rápidamente su lista de verificación y entonces se dieron cuenta de que 2 instalaciones de lanzamiento a kilómetros de distancia indicaban que alguien o algo podría haber traspasado la zona vallada de misiles. Bueno, usted se preguntará, bueno, o sea, pues es entretenido el tema de los ovnis y pues uno puede dar rienda suelta a la especulación o a su imaginación en general. Cada vez que yo veo esto, más allá de tomarlo con sorpresa, o igual con asombro, me llama poderosamente la atención cómo las 8 predicciones del Foro Económico Mundial se cumplen. Y ojo, no es que el Foro Económico Mundial tenga una fuerza de clarividencia para ver el futuro. No, señor. Créame, no lo es. Ahora, yo entiendo que mucha gente está convencida de que, además de la humanidad, en un infinito universo tan, pero tan grande, sería extremada soberbia decir que somos los únicos ocupantes y que seríamos los únicos seres que, pues, habitamos. Y me refiero por seres a seres que no son necesariamente humanos, pero que pueden tener una inteligencia igual, superior o menor. Pero ignorar que pueden existir estas otras especies, pues nos parece que es un acto de soberbia, pero que bueno, que esto puede caber igual dentro de la mente de cualquier persona. Comprensible. Pero lo que a mí me parece siempre inquietante es cómo el Foro Económico Mundial se las ingenia para implementar una predicción y después verla cumplida. No para darle credibilidad, porque ellos saben que no están adivinando. Lo que están haciendo simplemente es ejecutando. Ya nos decían, cuando salía a la luz, creo que el video es del 2020, más allá de la declaración o el relanzamiento de la Agenda 2030 en el 2015, años después se plantea igual el libro de Klaus Schwab con el Foro Económico Mundial, el tema de la cuarta revolución industrial, el gran reinicio, y a partir de ahí igual tenemos este planteamiento de las 8 predicciones del Foro Económico Mundial, entre ellos, creo que es el penúltimo o el último, pues que vamos a empezar a ver, vamos a tener avistamientos más cercanos y constantes sobre objetos voladores no identificados, o sea, ovnis, pues. Sí. Más allá de lo que podamos creer en la versión, y cada vez hay más militares que nos van confirmando de que pues, la posibilidad de que existan otros seres que puedan tener incluso mejor capacidad que los seres humanos, pues parece que cada vez hay más libertad para decirlo. Se hablan de documentos desclasificados hace 2 semanas nada más por parte del gobierno. En algún momento se ha mencionado al mismo presidente Donald Trump para hablar sobre esto. A lo que yo voy. Puede ser interesante, puede ser hasta asombroso para algunos. Sin embargo, siempre veamos qué está detrás de esta distracción. Porque en lo personal, cuando se elaboran predicciones como las que hace el Foro Económico Mundial, donde abiertamente te dicen que vamos a comenzar a ver, antes de llegar al 2030, vamos a empezar a tener más afluencia de ovnis, pues simplemente son cortinas de humo. Que sea cierto o no, pues no sé, pero la relevancia y la pertinencia cuando estamos viviendo temas tan complejos en la humanidad, pues nos parece que no es más que una mera distracción. Y ojo, sin poner en duda la existencia de estos supuestos ovnis. Otro tema que me parece es importante mencionar tiene que ver con un general estadounidense que prestaba ayuda a Ucrania, dejó un mapa secreto en un tren y sufrió una conmoción cerebral tras una noche de borrachera. ¿Qué le parece? Según un mordaz informe de un organismo de control publicado, un general del ejército estadounidense encargado de coordinar el apoyo militar a Ucrania, devastada por la guerra, perdió de vista unos mapas clasificados mientras viajaba en tren por Europa en la primavera del 2024. El general de división Antonio Aguto,
quien dirigió el Grupo de Asistencia para la Seguridad en Ucrania, con sede en Alemania, entre diciembre de 2022 y agosto de 2024, confió los mapas a su personal al regresar a Alemania tras una visita a Ucrania. El 4 de abril de 2024, el grupo de Aguto dejó los mapas en un tren en Polonia, lo que provocó un breve momento de pánico. Los documentos fueron recuperados al día siguiente, cuando el tren regresó a Kiev. Utilicé los mapas, dice, con bastante frecuencia, independientemente de dónde me encuentre, para informar a los funcionarios sobre la situación en Ucrania, que es mi trabajo, dijo Aguto. Esta es una declaración que lo pueden encontrar en la oficina del inspector general del Departamento de Guerra. En su informe tiene 56 páginas. Pero también dice, los investigadores descubrieron que los mapas estaban empaquetados incorrectamente en un tubo cilíndrico, sin asegurar que los mapas eran demasiado grandes para envolverlos y el tubo era demasiado pequeño. Aguto también infringió una orden emitida en julio de 2022 por la entonces embajadora de Estados Unidos en Ucrania, Brigitte Brink, que establecía que solo los mensajeros diplomáticos podían introducir material clasificado en el país. En la entrevista, Brink confirmó a los investigadores del Pentágono que Aguto tenía que cumplir con nuestras normas de seguridad, lo que incluye una forma particular de manejar material clasificado. Otro funcionario militar no identificado dijo que Aguto debería haberlos hecho llegar por mensajería, ya sea a través de uno de nuestros propios mensajeros, siguiendo el procedimiento adecuado o haciendo que el equipo de la embajada se encargue de ellos. Bueno, el tema es que esta gente dice, ¿no? La noche anterior al 14 de mayo, durante una cena con un oficial militar ucraniano, Aguto bebió un poco de chacha, un tipo de aguardiente de Europa del Este, que contiene al menos 40% de alcohol por volumen. Por regla general, dijo Aguto a los investigadores, se empieza la cena con una bebida alcohólica y luego se sigue bebiendo durante toda la noche o durante la comida. Aguto reconoció que había estado algo ebrio y un testigo calculó que bebió aproximadamente 2 botellas de esta chacha durante la noche. Al regresar a su habitación de hotel, Aguto se cayó y se golpeó la cabeza al menos 2 veces cuando se presentó a las reuniones de la mañana siguiente. Un testigo afirmó que el general tenía un aspecto muy lento y le costaba caminar erguido. Aguto sufrió otra caída ese mismo día durante una visita a la embajada de Estados Unidos, golpeándose el codo derecho y la mandíbula contra la acera de hormigón. Durante la reunión con Blinken, se le describió como una persona con capacidades cognitivas disminuidas y posteriormente se le diagnosticó una conmoción cerebral. ¿Por qué me pareció interesante comentarle sobre este caso? Porque, lamentablemente, dentro de nuestras Fuerzas Armadas, en momentos tan álgidos y tan complicados como los que estamos viviendo, acá, si bien es cierto, esto ha pasado en 2024 durante la administración de Joe Biden, pero hay deslices que no pueden simplemente quedar como pequeños deslices. Hay información que desde el Departamento de Guerra se ha filtrado a través de chats. Hay información que debería ser clasificada, y más cuando estamos hablando de la guerra de Ucrania, o peor aún, con la guerra que está pasando ahora mismo en Medio Oriente. Y tanto oficiales militares, pero también funcionarios públicos, parece que no están entendiendo la seriedad con la que se deben manejar estos documentos. Además de, por supuesto, elegir a personas idóneas, comprometidas con este tipo de información. Más allá de lo que usted pueda creer, ¿no? Que ahora mismo hay una especulación con el tema de Jeffrey Epstein, que podría haber sido parte de la Mossad, de esta agencia de inteligencia israelí, y que ahora imagínense escenarios donde se manejan este tipo de informaciones, donde no necesariamente están cayendo en buenas manos para que puedan ser resguardados, algunos incluso utilizados para ser chantajeados. Pero más importante aún, traficados. Mucha de nuestra información, que se supone debería ser confidencial, relacionado sobre todo con lo militar, no debería caer en manos enemigas, ya llámese Rusia o igual China, Corea del Norte o hasta la misma Irán. Habrá que hacer una profunda reflexión y el presidente también tendrá que hacer una
gran revisión, y esto también le tocará a Peter Hegseth para ver qué tan confiables y las manos en las que estamos depositando tanta confianza, no solo de inteligencia, de material, clasificado o no clasificado, para que así también se guarde mucha seguridad. Soy Freddy Silva desde Tampa, Florida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos vean y escuchen. Antes de irnos, permítame leer este extracto de la palabra. Era un día de fiesta para los judíos cuando Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, una piscina llamada Betesda, en hebreo, con 5 pórticos, bajo los cuales yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Entre ellos estaba un hombre que llevaba 38 años enfermo. Al verlo ahí tendido y sabiendo que ya llevaba mucho tiempo en tal estado, Jesús le dijo: ¿Quieres curarte? Le respondió el enfermo: Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se agita el agua. Cuando logro llegar, ya otro ha bajado antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu camilla y anda. Al momento el hombre quedó curado, tomó su camilla y se puso a andar. Aquel día era sábado, por eso los judíos le dijeron al que había sido curado: no te es lícito cargar tu camilla. Pero él contestó: el que me curó me dijo: toma tu camilla y anda. Ellos le preguntaron: ¿quién es el que te dijo? Toma tu camilla y anda. Pero el que había sido curado no lo sabía, porque Jesús había desaparecido entre la muchedumbre. Más tarde, lo encontró Jesús en el templo y le dijo: mira, ya quedaste sano. No peques más, no sea que te vaya a suceder algo peor. Aquel hombre fue y les contó a los judíos que el que lo había curado era Jesús. Por eso los judíos perseguían a Jesús, porque hacía estas cosas en sábado. Juan capítulo 5, versículos 1 al 16. Tengan un bendecido resto de jornada y, como siempre, ejercitemos la decencia, que nada nos cuesta. Permiso. Conserva la voz.